Bueno, dijimos cuando comenzábamos el programa que vamos a hablar del 2 de abril, de esta fecha tan importante para la historia de los argentinos. El 2 de abril, el día de los veteranos y caídos en la Guerra de Malvinas. Seguimos renovando desde el programa y por supuesto desde la universidad este compromiso en el reclamo de la plena soberanía argentina sobre las Malvinas, sobre las Georgias del Sur, las Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. Hay que decir que este 2 de abril de 1982 es el que se recuerda porque las Fuerzas Armadas Argentinas desembarcaron en las Islas Malvinas en la lucha por la recuperación del territorio que fue arrebatado por fuerzas británicas en el año 1833. En este día, 2 de abril, se rinde homenaje a quienes lucharon por nuestro país y, por supuesto, como decíamos, mantenemos en vigencia el reclamo permanente por la soberanía nacional en las islas. Cientos de argentinos que, sin importar su distinción social o sus ideologías, se unieron por la patria, por la bandera celeste y blanca. Y también hay que decir y hablar de mujeres, ¿no?, que en este recordatorio de la fecha del 2 de abril no han tenido tal vez mucho espacio, pero bueno, vale el reconocimiento que han empezado a tener a lo largo, con el paso del tiempo, ¿no? Y es importante también tenerlas muy presentes. Esto fue para pelear por lo que nos pertenece y por esa idea y ese objetivo que era morir por la patria, que pensaban que muchos se transformaron en héroes a partir de esto, ¿no? Pero también hay que decirlo que uno escucha historias, muchos no sabían a dónde iban, sabían que tenían que ir a hacer algo por la patria, a defender la patria, pero no sabían que estaban viajando directamente hacia una guerra. Esto lo decimos a partir de los testimonios que uno va viendo, ¿no? Durante 74 días flameó la bandera celeste y blanca, pero hay que decir que también fueron días de mucha zozobra, injusticia, hambre y ese sentimiento que tuvieron tal vez muchos soldados argentinos de hasta por momentos sentirse, podríamos decir, abandonados. Vamos a repasar imágenes con un video aquí en el programa. Lo hemos preparado, queríamos repasarlo con ustedes. Enseguida repasamos otros datos relacionados con Malvinas. Futuro sigue su camino. Primeros combates en las Islas Malvinas. Las armas de la nación han contestado hoy un nuevo acto de guerra de Gran Bretaña en el Atlántico Sur. No tenemos. El combate de Puerto Argentino ha finalizado. Nuestros soldados lucharon con esfuerzo supremo por la dignidad de la nación. Los que cayeron están vivos para siempre en el corazón y la historia grande de los argentinos. Mi nombre es Carlos Caballero y en aquella oportunidad del 82 yo tenía entonces 35 años y era sargento primero. Mi especialidad, administrativo. Las órdenes que me están mandando, para lo cual yo juré decir voy a defender a mi patria en el sentido que sea de donde fuera. Pero ¿y tu familia? A costa de mi familia. Y yo solamente llevaba como arma de actuación una pistola, que es la que siempre tenía que tener en el cuartel. Y de repente iba a las Malvinas. Resulta que a medida que iba pasando los días, no era una sensación de volver, era una sensación de quedarse allí. Y cuando vi que mi necesidades alimenticias no era suficiente y tampoco lo que había era suficiente para todos, yo digo, ¿qué hago acá? ¿Para qué estoy? Y tengo que defenderme ¿de quién? De los ingleses que vienen en un camino, ¿y con qué? Con una pistola. Me moría de miedo. Y si Dios me estaba jugando ahí el destino y tenía que morir, bueno, tenía que morir de una forma heroica y no ahí de rodillas pasando hambre y frío. Todo era tan implacable que el tiempo era eterno. Solamente estaba esperando el momento que me llegara uno, me cortara por el medio, que me sacara un brazo y veía a los compañeros que los destrozaba. El regreso fue sin pena ni gloria. Parecía que éramos la vergüenza de la nación. Íbamos en un colectivo donde todas las ventanas estaban cubiertas, de manera que nadie podía vernos a nosotros y nosotros mirar afuera.
Es más, yo me sentía mucho más que el mismo general que nos mandó a la guerra. Me sentía más que los oficiales. Habían perdido la imagen, que querían recuperarla mediante el combate de las Malvinas en base a nosotros. Yo me sentía héroe, me sentía valiente. Yo logré volver y volver para contarle a mis hijos. Señoras y señores, se inician las 24 horas de las Malvinas Argentinas. En el conflicto participaron del lado argentino 23.428 combatientes. Estos son datos oficiales del Ministerio de Defensa de la Nación. De ese total, 10.600 pertenecían a la Armada, 10.300 al Ejército, 2.300 a la Fuerza Aérea y unos 200 a la Gendarmería y Prefectura. La guerra dejó 649 combatientes muertos del lado argentino y 255 soldados ingleses muertos también. Los argentinos que fallecieron durante la guerra se repartieron entre los tipos de fuerzas de seguridad en una proporción similar. A la mayor cantidad de muertes fueron, además de la Armada, 391. En esa proporción que mencionábamos también fue como, digamos, fallecieron, ¿no? Ese es el dato que hay. 391 de la Armada, casi la mitad del total se debió al hundimiento del Belgrano, además del general Belgrano, que se cobró 323 vidas. Además hay un número similar de veteranos de guerra fallecidos después del conflicto y hasta el momento se identificaron 121 soldados que no habían sido justamente identificados en el marco del plan del proyecto humanitario. Hay que decir que a partir de la guerra, después, con el tiempo, 24.000 personas recibieron una pensión vitalicia, la reciben por su condición de veterano. Esto corresponde a datos del 2021, que es el último que hay disponible. Y esta pensión equivale a 3 jubilaciones mínimas y se otorga a los soldados que hayan estado destinados en el teatro de operaciones. Así reza la frase, o entrado efectivamente en combate en el área del teatro de operaciones del Atlántico Sur. Bueno, y también a los civiles que se encontraban cumpliendo funciones de servicio y apoyo en los lugares mencionados. Queríamos repasar, por supuesto, la importancia de este día con datos, con el testimonio de un sobreviviente de Malvinas, porque hablábamos de los que se cobró la guerra en sí, ¿no? Pero también hay que decirlo que a partir de esto que escuchaban ustedes en el testimonio, de esa sensación de deshonra que tuvieron en un primer momento y que padecieron durante años, terminó con muchos veteranos que se quitaron la vida, que no pudieron sobrellevar lo que significó volver, y tal vez en la actitud de un Estado que estuvo en ese momento ausente en el reconocimiento que debían tener quienes estuvieron ahí en el campo de batalla. Nosotros desde acá, desde Apuntes, desde el canal, les mandamos, por supuesto, nuestro mayor respeto a los sobrevivientes y a los que perdieron la vida luchando por la patria. Nos vamos a ir a una pausa, enseguida regresamos. La memoria, sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir, libre como el viento. Los desaparecidos que se buscan